Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que sinceramente me tiene al borde del asiento. Imaginen esto, uno de los actores turcos más aclamados del momento, Can Yaman, abre su corazón y comparte recuerdos que suenan a verdadero cuento de hadas, y todo esto relacionado con una persona muy especial, Demet Özdemir. Sí amigos, la química que vimos en pantalla, esa que hizo suspirar a medio mundo, parece haber dejado huella incluso después de que las cámaras se apagaran. Hoy vamos a desentrañar qué ha dicho Can, qué tipo de recuerdos comparte, y por qué esta historia ha capturado de nuevo nuestra atención. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con un solo clic, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos con mucho cariño y dedicación para ustedes. ¡Vamos allá! Can Yaman, como muchos saben, es un fenómeno. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto brillar en producciones que han conquistado audiencias en muchísimos países, y siempre que habla, sus palabras generan revuelo. Pero cuando se trata de Demet Özdemir, la cosa se pone aún más especial. Ellos dos protagonizaron Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un auténtico éxito mundial. La conexión entre sus personajes, Kandibit y Sanem'in, era palpable, magnética. Se notaba una complicidad, una chispa que trascendía la actuación, y eso, amigos, es oro puro para la televisión. La serie no solo nos regaló momentos de comedia romántica maravillosos, sino también esa tensión, esa atracción que nos mantenía pegados a la pantalla, deseando que sus personajes superaran todos los obstáculos. Ahora, lo que ha sucedido recientemente es que Can Yaman, en una de sus apariciones públicas o quizás en una entrevista, ha compartido detalles sobre esos tiempos. Y no son recuerdos cualquiera. Se habla de recuerdos de ensueño. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Son solo anécdotas divertidas, momentos nostálgicos, o hay algo más profundo ahí? La forma en que se describe la relación y la experiencia durante la filmación de Erkenci-Kuş a menudo se pinta con colores muy cálidos, llenos de admiración y afecto. Can Yaman ha elogiado públicamente a Demet Özdemir en diversas ocasiones, destacando su profesionalismo, su talento y, como no, su belleza. Pero ahora la palabra sueño añade una capa de misticismo, de idealización, quizás. Imaginen la atmósfera en un set de filmación. Es un ambiente de trabajo, sí, pero también es un lugar donde se forjan relaciones, donde la intensidad de las escenas puede crear lazos inesperados. Cuando se trata de una pareja protagonista en una comedia romántica, esa intensidad se duplica. Las escenas de amor, los diálogos llenos de pasión, las miradas que lo dicen todo, todo eso exige una conexión real entre los actores para que funcione. Y en el caso de Can y Demet, funcionó de maravilla. No es difícil imaginar que en medio de tantas horas de rodaje juntos, compartiendo risas, desafíos y el éxito arrollador de la serie, se crearan recuerdos que se quedan grabados para siempre. Cuando Can habla de recuerdos de ensueño, me imagino que se refiere a la magia que vivieron. Quizás se refiere a la facilidad con la que fluía la química entre ellos, a la forma en que se entendían sin necesidad de muchas palabras en el set, a la atmósfera general de felicidad y éxito que rodeaba el proyecto. Podría ser esa sensación de estar viviendo algo especial, algo que no se presenta todos los días en la carrera de un actor. El éxito de Erkenci-Kuş fue tan grande que sin duda marcó un antes y un después para ambos. Y esa etapa, al estar tan ligada a trabajar con Demet, es natural que la recuerde con especial cariño. Pensemos en los detalles que podrían conformar esos recuerdos de ensueño. Podrían ser desde momentos cómicos y espontáneos durante las tomas que los hicieron reír a carcajadas y romper el hielo, hasta escenas particularmente emotivas donde la conexión era tan fuerte que sentían que sus personajes realmente estaban enamorados. Tal vez se refiere a la camaradería, a esa sensación de equipo que tenían al afrontar cada día de rodaje, apoyándose mutuamente. O quizás, y esto es donde entra el toque de intriga, se refiere a esa chispa que existía, esa atracción que incluso si nunca se materializó en algo más allá de la pantalla, fue lo suficientemente poderosa como para crear una experiencia inolvidable. Es importante recordar que aunque su química en pantalla era innegable y generó muchísimas especulaciones sobre una posible relación en la vida real,
Can Yaman y Demet Özdemir siempre mantuvieron su relación profesional y, hasta donde se sabe, públicamente, una amistad. Pero eso no quita la profundidad de la experiencia que vivieron juntos. Un recuerdo de ensueño no necesariamente implica un romance, sino más bien una experiencia idealizada, algo que se vivió con una intensidad y una felicidad que se recuerdan como perfectas. Es como recordar unas vacaciones inolvidables o un momento cumbre en la carrera. La belleza de estas declaraciones de Can Yaman radica en que nos permiten vislumbrar la conexión humana detrás de los personajes que amamos. Nos recuerda que aunque sean estrellas, también son personas que experimentan emociones, que forjan vínculos y que guardan momentos preciados. Para los fans de Erkénzicus, esta es una noticia fantástica. Es como un regalo, una confirmación de que la magia que sentimos al verlos juntos en televisión no era solo una ilusión, sino que tenía raíces en una conexión genuina. Podríamos especular infinitamente sobre qué tipo de sueños eran. ¿Eran sueños literales, de los que se tienen al dormir? Probablemente no, a menos que Can sea muy poético en sus metáforas. Lo más probable es que se refiera a momentos que se sintieron tan perfectos, tan idílicos, que parecían sacados de un sueño. Esa sensación de fluidez, de entendimiento mutuo, de que todo encajaba a la perfección en ese momento y en ese proyecto. Es la clase de recuerdo que uno atesora, que se guarda en lo más hondo del corazón y que saca a relucir en momentos de nostalgia o cuando se habla del trabajo más significativo. El hecho de que Can Yaman siga hablando de Demet Özdemir de esta manera, incluso después de tanto tiempo, dice mucho sobre el impacto que ella tuvo en su experiencia profesional y personal. Es un elogio silencioso a su compañera de reparto, a la persona con la que compartió una de las etapas más exitosas y memorables de su carrera. Y para Demet, seguramente también guarda recuerdos muy especiales de esa época. Creo que la clave aquí es la palabra ensueño. Nos transporta a un estado de idealización de perfección. ¿Cómo se siente uno cuando está en medio de un proyecto que es un éxito rotundo, trabajando con una compañera con la que hay una conexión tan especial? Se siente seguramente como en una nube, como si todo fuera posible, como en un sueño. Y esa sensación es la que Can Yaman parece estar reviviendo y compartiendo con nosotros. Podríamos pensar en los elementos que hacen que un recuerdo sea de ensueño: la felicidad, la ausencia de problemas, la conexión perfecta, la sensación de que todo está en su lugar. Si aplicamos esto a la experiencia de filmar Erkénzicus con Demet, es fácil entender por qué Can lo describiría así. Ambos eran jóvenes, talentosos, y de repente se encontraron en el epicentro de un fenómeno global. Compartir eso con alguien con quien se tiene una química tan natural debe haber sido una experiencia extraordinariamente positiva. Además, el público tuvo un papel fundamental en crear esa atmósfera de ensueño. La pasión de los fans, la forma en que abrazaron la historia y a los personajes, la energía que generaron, todo eso debió haber alimentado la experiencia de los actores. Cuando un proyecto es tan querido por tantas personas, se crea una especie de burbuja mágica. Y dentro de esa burbuja los recuerdos que se forjan son, sin duda, especiales. Es fascinante cómo una simple declaración puede generar tantas ideas y tantas emociones. Nos permite reconectar con la historia de Erkénzicus y con la pareja que conquistó nuestros corazones. Nos da la oportunidad de imaginar la energía y la alegría que debió haber en el set. Y sobre todo nos recuerda la importancia de las conexiones humanas en el mundo del entretenimiento. Para concluir, mis queridos amigos, lo que Can Yaman nos ha revelado es una ventana a la magia que se vivió durante la grabación de Erkénzicus. Al hablar de recuerdos de ensueño con Demet Özdemir, nos transmite la profundidad de esa experiencia, la conexión especial que compartieron, y el impacto positivo que esa etapa tuvo en su carrera y en su vida. Es un testimonio de cómo la química en pantalla puede nacer de vínculos genuinos y de cómo ciertos proyectos dejan una huella imborrable. Nos invita a revivir la alegría, la pasión y la magia de esa serie que tanto amamos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en los recuerdos de Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué significan para ustedes los recuerdos de ensueño? ¿Tienen alguna anécdota de Erkénzicus que les parezca especialmente memorable? Déjenme sus opiniones y sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o de Erken Cikus. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo al canal. Con un simple clic, se unen a esta familia y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando. ¡Chao!